Hola, ¿qué tal? Buenas, como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de parainmigrantes.info. Bueno, hoy hablamos de la pérdida de la nacionalidad española. En muchos casos nos están llegando de personas que han adquirido la española y que se están encontrando con dificultades para poder conservar esa ciudadanía española porque han adquirido una segunda nacionalidad, o mejor dicho, una tercera nacionalidad. No os vayáis, que os lo contamos. Nuestro Código Civil establece la posibilidad de que un extranjero que ha adquirido la ciudadanía española, la nacionalidad española, pueda llegar a perderla. Y uno de los casos más comunes es el caso del español que después de conseguir la ciudadanía española se va a otro país, vive en otro país extranjero y usa exclusivamente otra nacionalidad, no usa la española, bien porque usa solamente la suya de origen o bien porque usa una tercera nacionalidad que ha adquirido. El caso típico, a lo mejor, no sé, imaginaos un colombiano que viene a España, consigue la ciudadanía española y luego viaja a Estados Unidos, adquiere la ciudadanía norteamericana, ¿de acuerdo? Y está más de 3 años usando única y exclusivamente esa ciudadanía norteamericana. Este caso típico, ¿vale?, de uso exclusivo de una tercera nacionalidad diferente a la española, cuando vives fuera de España, puede ser un motivo de pérdida de la española, salvo que tú, el interesado, el español, se dirija al consulado y manifieste expresamente su intención, su deseo de conservación de la nacionalidad española. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estas personas, estos nuevos españoles, no conocen que tienen esa obligación de manifestar su deseo de conservación de la española. Adquieren una tercera o usan la suya de origen de forma exclusiva durante más de 3 años viviendo en el extranjero, y cuando van a lo mejor a renovar el pasaporte, pasado ese tiempo, se encuentran con que el consulado les inicia un procedimiento de pérdida de la ciudadanía española por su falta de uso. Cuando hablamos de estos casos, ¿no?, cuando vamos a renovar el pasaporte, ¿vale?, y entonces se percatan allí en el consulado que ni nos hemos inscrito ni hemos hecho manifestación de conservación y se inician nuestros procedimientos. ¿Qué podemos hacer? Naturalmente, la pérdida no se produce de forma automática. La pérdida requiere de un expediente gubernativo en el cual se te deben dar un plazo para alegaciones, para que tú puedas alegar lo que consideres oportuno, ¿de acuerdo? Y naturalmente debe conllevar una transcripción, mejor dicho, una inscripción en la marginal de la partida de nacimiento de esa pérdida de nacionalidad. Entonces, para que esto se produzca, esta inscripción de pérdida de la nacionalidad en la marginal del Registro Civil de Nacimiento Español, es necesario una resolución del encargado del Registro Civil que acuerde esa pérdida previa a unas alegaciones. Y lo importante es poder hacer unas buenas alegaciones para no perder esa nacionalidad, ¿de acuerdo? Nosotros, en los casos que estamos teniendo, lo que intentamos probar es que no ha habido un uso exclusivo de la nacionalidad, de la tercera nacionalidad o de la nacionalidad de origen, es decir, sino que de alguna u otra forma hemos usado la nacionalidad española. ¿Cómo lo podemos alegar? Pues indicando que en esos 3 años desde que adquirimos la nacionalidad extranjera, ¿vale?, o la usamos solamente la de origen, en algún momento hicimos uso de nuestra ciudadanía española. Fórmulas que se nos ocurren: muy relevante indudablemente el intento de renovación del pasaporte, la renovación del pasaporte, aunque no hayamos hecho la manifestación de conservación, ¿vale? La renovación del pasaporte ya está considerada por el Supremo como un acto tácito de conservación, de intención de conservación de esa ciudadanía española, ¿de acuerdo? Hay una interesantísima sentencia, os dejamos un enlace para que podáis leer en qué consiste, ¿vale?, y los datos del compañero que trabajó muchísimo en ese procedimiento. Y hay una interesantísima sentencia, como decimos, que indica algo así como que, para que me entendáis, que el mero hecho de renovar el pasaporte o el intentar renovar el pasaporte en ese plazo de 3 años, desde que adquieres la nacionalidad extranjera o usas solamente la tuya de origen, supone tácitamente esa intención de conservación de la española, ¿vale? Pero se me ocurren que hechos o conductas similares a la de renovación del pasaporte podrían ser, por ejemplo, haber votado desde el extranjero, ejercer vuestro derecho de voto, ¿vale? Ejercer el derecho de voto como un derecho plenamente democrático, o uno de los derechos con más trascendencia democrática que permite la adquisición de esa ciudadanía española. Puede haber
En los últimos años ha habido elecciones, muchas elecciones, convocatorias de elecciones generales, europeas, autonómicas, incluso locales, y el extranjero que vivía, aunque había adquirido otra nacionalidad, por ejemplo, podía haber votado por correo en España. Pues yo entiendo que eso pues, también se puede considerar tácitamente como un derecho de conservación o un uso no exclusivo de la otra nacionalidad, ¿vale? Porque estás votando en las elecciones españolas, o incluso viajar a España y hacerlo con tu pasaporte español, ejercer ese derecho a la libre circulación que otorga el ser ciudadano de la Unión Europea, ¿vale? Así, pues se me ocurren unas cuantas cosas más, o a lo mejor te hayas casado como español, hayas usado tu pasaporte para casarte en el extranjero como español, etcétera, etcétera. Es importante tenerlo en cuenta porque estas conductas son las que pueden servirnos para que en las alegaciones oportunas podamos, vamos a decir, conseguir archivar ese intento de inicio por parte del consulado. De la mayoría de los consulados, suelen ser los consulados cuando ocurre esto, de pérdida de la ciudadanía, de la nacionalidad española. Si estás en estos casos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros porque podemos ayudarte, ¿vale? Podemos ayudarte. Y también quería hacer referencia, ya que estamos hablando de esto, a que hay muchos casos en los que ya se ha producido la pérdida, ¿vale? Ya se ha producido, hemos encontrado casos en los que el extranjero ya ha perdido la nacionalidad española, ¿vale? Ya se ha hecho la anotación marginal de pérdida y luego ha aparecido esa sentencia del Supremo y vemos que en los 3 años anteriores hizo renovación del pasaporte, no conservación, no manifestación de conservación, pero sí renovación, y hemos visto algunos casos en los que algún consulado de oficio, a ellos solos, sin decirles nada, han vuelto a, vamos a decir, revocado su resolución de pérdida y anotado nuevamente la conservación de la nacionalidad en virtud de esta sentencia del Supremo. Por lo tanto, sería interesante ver si estás en un caso de pérdida, ya la has perdido, ver si en esos 3 años, desde que conseguiste tu otra nacionalidad, usaste solo exclusivamente la de origen, hiciste renovación de pasaporte, porque en estos casos se podría, vamos a decir, revocar la resolución de retirada o de pérdida de la nacionalidad y volver a conservar la española de origen en virtud de la sentencia esta del Supremo. Bueno, un vídeo hoy un poquito más técnico, he intentado no hacerlo muy técnico, pero bueno, no queda más remedio. Y nada, si estás en algún caso de este tipo, ¿vale? De posibilidad de pérdida o la has perdido, ponte en contacto con nosotros, con parimentos.info, porque podemos ayudarte. Un saludo.